una hemoglobina glucosilada más de 6.5%, entonces decimos que es una diabetes, que es una diabetes mellitus. Entonces, ¿cuáles van a ser las recomendaciones? Que tenemos que realizar una glucosa primero, una glucosa plasmática en ayunas en el primer control prenatal o de preferencia antes de las 32 semanas. ¿Para qué? Para diagnosticar tempranamente si se trata de una diabetes mellitus tipo 2, no diagnosticada antes del embarazo, ¿no? Porque si es a partir de las 24 y 28 semanas y ahí recién se eleva la glucosa, entonces diremos diabetes gestacional. Entonces, para eso tenemos que realizar una curva de tolerancia oral a la glucosa en gestantes que tengan mujeres con moderado y alto riesgo, con resultado de glucosa normal en el primer control prenatal. O sea, una mujer que viene en primer control prenatal en el primer trimestre y su glucosa está normal, a partir de las 24 semanas, nosotros tenemos que hacerle una curva de tolerancia para descartar diabetes gestacional. ¿Pero en quiénes? No a todas, sino aquellas que tienen moderado y alto riesgo. Gestantes con riesgo bajo para diabetes gestacional. Se recomienda realizar glucosa en ayunas a las 24 y 28 semanas si es que esa glucosa es más de 92. Entonces tenemos que realizar una búsqueda intensiva de diabetes gestacional. ¿Por qué? Porque está en el limbo, ¿no? En el límite. Ahora, gestantes que están en el primer trimestre con alteración de glucosa en ayunas y son asintomáticas, también se tiene que realizar tolerancia oral a glucosa con una carga de 75 gramos. Y también tenemos que realizar la curva de tolerancia oral a la glucosa entre 24 y 28 semanas a toda gestante con moderado y alto riesgo, con glucosa de ayuno normal en el primer control prenatal. Eso significa que tenemos que hacer una búsqueda intensiva de las diabéticas, las gestantes con diabetes gestacional. Entonces, igual, los criterios, ¿no? Los criterios este es el de un solo paso, el que les decía, ¿no? Este es de la YAPS y de la APO, con 75 gramos, suficiente con una sola dosis, y basta que tenga uno de estos tres datos alterados, cualquiera de estos tres, para decir que es una diabetes gestacional. Y el de 2 pasos es el que les decía luego, ¿no? Este es el que se hace del consenso NI con el de O'Sullivan, ¿no? 50 gramos primero se da en ayunas y después, entre las 24 y 28 semanas de gestación. Si es más de 140, entonces se procede a hacer la curva y acá se da 100 gramos, por eso es de 2 pasos. Se da 100 gramos y luego se vuelve a medir, ¿no? A la 1, en ayunas, a la hora, y a 2 y a las 3 horas. Y con 2 valores por arriba de los valores plasmáticos de referencia se hace el diagnóstico. Y estos son los valores, ¿no? Para Constant y Carpenter, ¿no? Son 4 valores. Pero bueno, el que más nosotros estamos usando es el de la YAPS, ¿no? Con 3 valores y solamente un solo paso. Finalmente, sea el que fuera, el que se haga, ¿no? Cualquiera de los dos, se tiene que hacer el diagnóstico, ¿no? Y para diabetes mellitus, con estos valores, ¿no? Si es antes de las 13 semanas, o sea, en una diabetes pregestacional, más de 126 en ayunas, más de 200 al azar, con una curva de 75 gramos más de 200 o una hemoglobina glicosilada más de 6.5. Esos son los criterios. Ahora también que la presencia de una glucosuria de 2 cruces nos obliga a pensar en diabetes gestacional, porque felizmente a todas las gestantes en el primer control prenatal se les pide un examen de orina y basta que haya una glucosuria de 2 cruces, es que tenemos que buscar también en esta paciente diabetes gestacional que no ha sido diagnosticada antes, ¿no? Entonces, viendo todo esto, ¿cuál va a ser el tratamiento de la diabetes gestacional? Lo importante, a diferencia de la diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, es que la diabetes gestacional, suficiente con una alimentación saludable, pero con un nutricionista capacitado, no con cualquier persona, con un nutricionista capacitado, la gestante y con una actividad física, ¿no? Con una actividad física,
La paciente de repente no va a necesitar fármacos porque es suficiente con estos dos para que la paciente pueda, para que la gestante pueda controlarse y no vaya a necesitar fármacos. En caso de que no sea así, vamos a necesitar pues el tratamiento con insulina y metformina. Entonces, la alimentación saludable es importante con un nutricionista a todas las pacientes que son diagnosticadas diabetes gestacional como primera medida. Sobre todo, ¿para qué? Para prevenir hipertensión gestacional, porque diabetes y preeclampsia van unidas. Macrosomía, recién nacido grande para edad gestacional. Entonces, ¿y por qué? Porque la embarazada con diabetes y aparte que tenga una obesidad preconcepcional va a tener estos resultados perinatales adversos, ¿no? Macrosomía, acidosis fetal, o sea, sufrimiento fetal y mortalidad perinatal. Y se tiene que recomendar la ganancia de peso, esto como hemos visto en las primeras clases en control prenatal, de acuerdo al índice de masa corporal. No se recomienda dietas menores de 1500. Ojo con esto, no se recomienda dietas con menos de 1500. ¿Por qué? Porque necesitamos dar pues, suficiente reserva también para el feto, ¿no? Entonces, los pesos, miren, no va a ser igual una gestante con obesidad que suba al final, ¿no? Lo mismo que una paciente con un índice de masa corporal pregestacional normal. Entonces, miren, una gestante con un índice de masa corporal normal puede subir de 11 hasta 16 kilos, pero una paciente con obesidad máximo debe subir 5 a 9 kilos, máximo. Ahora una con sobrepeso máximo 7 a 11 kilos, ¿no? Y si es desnutrida entre 12 hasta 18 kilos. Esto es lo que nos recomiendan, ¿no? Ahora, ¿qué es importante también? Realizar actividad física aeróbica. Por lo menos 30 minutos en toda mujer que tiene antecedentes, sobre todo si es que tiene antecedente de diabetes, ¿no? Entonces, lo importante, estilos de vida, es la clave. Y en caso de que no se llegue a modificar los estilos de vida por sí sola, no se consigue controlar la glucosa, entonces tenemos que dar tratamiento. ¿Cuáles son los de elección? Metformina, que se está utilizando ahora bastante bien y está bien, gliburida e insulina, ¿no? Son opciones de tratamiento seguras y eficaces. ¿Y cuál es el objetivo del tratamiento? Claro, tenemos que tener un objetivo. En ayunas, que esa glucosa esté entre 75 y 95. A la hora, menos de 140 y a las 2 horas, menos de 120. Esa es la idea. Estos son los objetivos de poder alcanzar el tratamiento. Entonces, tenemos que llegar a estas metas, ¿no? Como les decía, si el tratamiento inicial con dieta y ejercicio no funciona, entonces vamos a tener que utilizar hipoglicemiantes como la metformina. Si funciona bien con la metformina, en buena hora. Si no se logra controlar, entonces tenemos que utilizar la insulina, ¿no? La insulina. Ahora, es necesario también cuantificar la glicemia en ayunas o la curva de tolerancia con 75 gramos entre las 6 y 12 semanas, ¿no? Para descartar diabetes mellitus, intolerancia a la glucosa o que esté normal. Esta es la forma como tenemos que hacer el seguimiento de esa gestante. Entonces, la metformina es un sensibilizador de la insulina, inhibe la gluconeogénesis, libera la glucosis hepática, cruza la barrera placentaria, ¿sí? Y las concentraciones fetales, pero lo bueno es que son menos de la mitad de las concentraciones maternas. O sea, llega a controlar al feto también, ¿no? Para evitar que sea un feto macrosómico o evitar las complicaciones. No, sin llegar a producir hipoglicemia fetal, ¿no? Y bueno, lo bueno es que se ha descartado que produzca malformaciones congénitas. No se ha demostrado que haya un riesgo de producir malformaciones congénitas. Por eso es que la FDA la ha clasificado como riesgo B, o sea que sí se puede utilizar en la gestante. Está contraindicado cuando haya una alteración en la función renal y en la hepática, o que estén con hipoxia o acidosis láctica, ¿no? Entonces, ¿quiénes van a ser candidatas para el uso de metformina en el embarazo? Aquellas que hayan tenido antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, las que hayan tenido falla en la terapia nutricional, las que tengan un índice de masa corporal de más de 35. Acuérdense que la metformina también ayuda a bajar de peso.
La glucosa en ayunas menos, que tenga glucosa en ayunas menos de 100, edad gestacional por arriba de las 25 semanas, de todos modos, por, bueno, no se ha demostrado que haya un riesgo, pero de preferencia utilizar por encima de las 25 semanas, ¿no? Y que no tenga historia previa de diabetes gestacional. Las dosis recomendadas entre 500 a 800 y una dosis máxima de 2000. La insulina también es un tratamiento de elección. La insulina de acción intermedia es la única aprobada para el uso de terapia basal, ¿ya? Si no logra cumplir el control glicémico con estilos de vida y terapia nutricional, entonces se utiliza la insulina NPH, la insulina rápida, si no se alcanza la medida terapéutica en la glicemia postprandial. ¿Y a quiénes vamos a hospitalizar? Aquellas pacientes que hagan episodios de hipoglicemia severa durante el embarazo en 45%, ¿no? Con diabetes mellitus tipo 1 y 19% aquellas que tengan diabetes mellitus tipo 2. Entonces, ¿cuáles son los criterios? Mujeres con embarazo y que tengan diabetes, que presenten glicemia más de 140, sospecha de desarrollo de complicaciones médico-maternas, ¿no? Porque fetales no obstétricas, porque nos pueden hacer cetoacidosis diabética o estado hiperosmolar, hipoglicemia en ayunas, inestabilidad hemodinámica, ¿no? Para eso. La monitorización, en la fase latente cada 2 a 4 horas, en la fase activa cada 2 horas, en infusión con insulina cada hora, embarazadas con diabetes mellitus gestacional, determinar el ingreso cada 4 o 6 horas y determinación de glucosa 180, se sugiere una monitorización más frecuente. En el trabajo de parto, ¿cómo tiene que ser? Los requerimientos, obviamente, como sabemos, en el trabajo de parto van a aumentar hasta 2.5 miligramos por kilo por minuto para mantener concentraciones entre 70 y 90 en la fase activa de trabajo de parto. Se va a ver más consumo. Entonces, se tiene que ajustar menos dosis, ¿no? Porque estas pacientes necesitan más energía, ¿no? Y la vía de nacimiento, ¿cuál va a ser? La hiperglicemia materna y la macrosomía se asocian con mayor riesgo de muerte fetal intrauterina, ¿no? Y otros resultados adversos. Entonces, en estos casos va a tener que ser cesárea. Y la vía de elección del nacimiento va a depender definitivamente de las condiciones obstétricas, salvo en estas causas, ¿no? Donde haya macrosomía fetal o haya sufrimiento fetal, pues esas de frente van a cesárea. Pero si no están en estas condiciones, una gestante con hiperglicemia que está bien controlada puede ir fácilmente a un parto vaginal, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá un flujograma propuesto, ¿cuál es? En la primera consulta, hacer un test de tolerancia con 75 gramos. Si es normal, continuar con los controles prenatales y entre las 24 y 28 semanas repetir test de tolerancia oral a la glucosa. Si sale positivo, entonces referir al endocrinólogo y ginecólogo y siempre con una consulta nutricional. Y la diabetes pregestacional con más de 126 y a las 2 horas con más de 200. ¿Cómo es el seguimiento en el posparto? El problema que el puerperio es donde tenemos que hacer el seguimiento. ¿Por qué? Porque hay mayor riesgo después de que esta paciente tenga complicaciones como una obesidad futura, síndrome metabólico, diabetes, hipertensión y trastornos cardiovasculares. Entonces, dentro de los consejos, se tiene que hacer un consejo preconcepcional también. ¿Por qué? Porque si es que tienen una hemoglobina glicosilada de más de 6.5, hay alta posibilidad de que puedan tener malformaciones, las que hemos visto. Evitar episodios de hipoglicemia, definir riesgos, ¿no? Con esto de la clasificación de Priscilla White. Bueno, ya se está dejando de usar, pero todavía en algunos casos no, ayuda bastante bien, ¿no? Pero esto ahora lo vamos a ver, es interesante, estos daños micro y macroangiopatía. Entonces, por eso es necesario hacer el consejo preconcepcional. Y en caso de diabetes tipo 1, hacer una función tiroidea. ¿Por qué? Porque acuérdense que estas son autoinmunes y estas pueden estar correlacionadas con problemas de tiroiditis postparto, por ejemplo, ¿no? Entonces, miren, esta es la clasificación de Priscilla White, ¿no? Que divide en varias categorías. Y esto de acuerdo a, bueno, esto es les he puesto para que lo vean. Es interesante, ¿no? Porque de acuerdo a lo que, no significa, digamos, de que esto va a ir avanzando de una etapa a otra, ¿no?
puede estar de pronto en D y después convertirse en una A. Porque vean, por ejemplo, en la D es cuando ya hay una retinopatía benigna o hipertensión y sin necesidad de haber pasado por la A, B o C, ¿no? Y en la F, por ejemplo, ya hay nefropatía con más de 500. De frente pueden pasar, ¿no? Y en la T van con antecedente de trasplante renal previo. Y en la diabetes gestacional lo vamos a clasificar en dos, A1 y A2. La diabetes gestacional A1 es aquella que está con dieta, solamente con la dieta se ha controlado, y en la A2 es que necesita insulina. ¿Qué más tenemos que hacer? Suspender IECAS, ARA2. ¿Por qué? Porque ya hemos visto estos son teratogénicos. Entonces, ¿con quiénes? Si es que tiene hipertensión, alfa-metildopa, nifedipina y trialacina. Mantener presiones menos de 130-80, porque estas pacientes pueden estar relacionadas con preeclampsia, ¿no? Ahora, el ácido fólico es importante porque estos bebitos pueden hacer malformaciones fetales y del tubo neural. Y la dosis, esto es importante. Ay, no lo he puesto acá. O está creo aquí. La dosis es de 5 gramos, no es de 0.4. Es de, aquí está, 5 miligramos por día, no es de 0.4, que es la dosis usual que damos, ¿no? Y esto se tiene que dar por 3 meses antes del embarazo. En quienes no está recomendado el embarazo, si la hemoglobina glicosilada está más de 10%, si tienen cardiopatía isquémica antecedente, nefropatía, retinopatía o hipertensión. Entonces, en estas pacientes, por ejemplo, está totalmente contraindicado. ¿Por qué? Porque la gestación obviamente va a tener más complicaciones, ¿no? Bien, bien jóvenes, entonces ahí nos quedamos. No sé si hay alguna pregunta.